Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. El pastor ya hizo la lectura bíblica, ¿sí? Y vamos a estar atentos, mis amados hermanos, que sea Él el que nos esté ayudando en este tiempo para poder entender y comprender realmente lo que Él quiere que nosotros aprendamos, lo que nosotros conozcamos de parte de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, estamos ahí en Lucas capítulo 1, del verso 26, ya la lectura lo dio el pastor, entonces solamente vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Versos a verso, para ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Antes de ello, sí, quiero que podamos pedir dirección a Dios y que Él mismo sea utilizándonos en esta oportunidad. Bendito Padre, te doy gracias, Señor. Es gratificante, Señor, poder recibir de parte de ti ese gran privilegio. Un privilegio, Señor, enorme que tú tienes para con cada uno de nosotros, conmigo, Señor, de poder permitir predicar tu palabra. Señor, te suplico que utilices mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, y los dichos de ella para poder predicar tu verdad. Líbrame, Señor, del error y que todo lo que podamos decir, Señor, glorifique tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Lucas capítulo 1, verso 26 a 56, nos habla de un anuncio. Un anuncio el cual está enfocado de parte de Dios, ¿sí?, hacia una mujer. Y como ya leímos, esta mujer se llama María, ¿sí? Se llama María. El tema de este mensaje es el anuncio milagroso del Salvador prometido, ¿sí? El anuncio milagroso del Salvador prometido. Porque específicamente vamos a ver que hay una promesa de parte de Dios con María, pero hay una promesa también para nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? Ese Salvador, el cual en el Antiguo Testamento se mencionaba de aquel Mesías que iba a venir, ¿sí?, que iba a llegar a este mundo. Ese era el momento en la historia en el cual Dios iba, ¿sí?, a enviar a su Hijo para venir a este mundo. Vamos a ver entonces los versos, ¿sí? Aquí, mis amados hermanos, vemos justamente de una forma narrativa cómo se va a describir cada uno de los momentos de la conversación y a su vez también cómo es la actitud de María, ¿sí?, el encuentro de María cuando visita a Elizabeth y lo que María va a exclamar por lo bienaventurada que era al ser considerada por Dios. ¿Sí? Vamos a ver 3 puntos, mis amados hermanos. El primer punto que vamos a ver en esta noche, nuestro tema es la obediencia y la sumisión ante el obrar de Dios. El segundo punto tiene que ver, mis amados hermanos, con una mujer bienaventurada, ¿sí? Y el tercer punto, que tiene que ver con lo que corresponde una alabanza o un cántico que realiza María por la misericordia de Dios, ¿sí?, por la misericordia recibida de parte de Dios. Veamos entonces, y vamos a dar lectura, verso 26, mis amados hermanos, ¿sí? Verso 26. Dice así la palabra de Dios. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿sí?, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El nombre de la virgen era María. Mis amados hermanos, nosotros vamos a ver aquí específicamente que un ángel de parte de Dios, ¿sí?, ¿cómo se llamaba este ángel? Gabriel. Viene a María, ¿sí?, y le va a dar un mensaje, le va a dar un anuncio. Pero quiero, mis amados hermanos, que nos centremos justamente en este primer punto, que nos habla de cómo, ¿sí?, María va a escuchar este mensaje y en obediencia y en sumisión va a decirle a Dios que se haga con ella lo que Él
lo que Él quiera. ¿Sí? Pero antes de ello, mis amados hermanos, vamos a ver y conocer un poquito a los personajes. Por un lado tenemos al ángel, que sabemos el ángel Gabriel y viene de parte de Dios. Pero por el otro lado tenemos a María. ¿Quién era María? ¿Quién era y qué era considerada, ¿no? Específicamente nos habla ahí y nos da unos datos. Nos dice que era desposada, ¿no? ¿Por quién? Por José. ¿José quién era? Dice José era de la casa de David, ¿no? Y aquí viene una pregunta, mis amados hermanos, que lo vamos a escuchar quizá, o ya lo hemos escuchado de hecho, y dice lo siguiente, ¿no? Una pregunta que puede decir así: pero si José, como hemos leído, José no tocó a María, ¿cómo entonces es que Jesús es llamado hijo de David? Ustedes han escuchado, ¿no? Jesús, hijo de David, ¿correcto? ¿Sí? Pero nosotros sabemos, y vamos a ver a través de las Escrituras, mis amados hermanos, justamente, aparte de Lucas, quien describe también parte del linaje, ¿sí? O quien describe el linaje de Jesús, es Mateo. Por un lado tenemos a Mateo, quien describe el linaje de Jesús, pero también por el otro lado tenemos a Lucas, ¿no? A Lucas, quien va a describir el linaje de Jesús. Y quiero que me acompañen, mis amados hermanos, para ver cuáles son las diferencias de estos dos linajes, para poder encontrar respuesta a esa pregunta de que supuestamente Jesús, ¿sí?, no tiene sentido que pueda decir que es de la casa de David porque José no tocó a María, ¿sí? No tocó, o sea, sexualmente no la tocó. Vamos entonces a Mateo, capítulo 1, mis amados hermanos, ¿sí? Mateo, capítulo 1. Bien, si nosotros vemos el capítulo 1, nos habla de quién, dice la genealogía de Jesucristo. Y empieza, ¿no?, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al verso 16, miren, al verso 16, y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acuérdense, quiero que se acuerden por favor, ¿ya? Dice, Jacob engendró a José. Lógicamente no es el Jacob que nos habla las Escrituras, sí, el Dios de Jacob, no, es otro Jacob por si acaso, hermano, ¿ya? ¿Sí? Otro hombre que también se llamaba Jacob, ¿sí? Pero miren, vamos a leerlo desde el verso 15, ¿ya? Dice, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob, ¿sí? Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, ¿ok? José, que era el esposo de María. Eso es en Mateo, mis amados hermanos. Ahora vamos, ¿sí?, a Lucas, capítulo 3, verso 23. Lucas 3, verso 23. ¿Qué dice el título ahí? También habla de la genealogía de Jesús. Miren, hermanos, estamos hablando aquí de la genealogía de Jesús. Pero aquí se va a describir, o Lucas lo describe al revés, ¿correcto? ¿Sí? Aquí Lucas lo describe al revés. Y aquí empieza a hablar de Jesús inicialmente y va a seguir hasta terminar, de hecho, en Adán. ¿Sí? Un poquito más. No lo vamos a leer todo, pero solamente los puntos exactos. Mira lo que dice. Jesús mismo, verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Mat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana. Vemos aquí una diferencia, lo que habíamos leído. ¿De quién era en Mateo hijo José? Jacob. Pero aquí, ¿qué dice? Era hijo de Elí. ¿Confusión, hermanos? ¿Se contradice? No, mis amados hermanos. Y aquí viene justamente la explicación. Cuando Mateo escribe el libro de Mateo, él tenía
un direccionamiento, o sea, a quién estaba dirigido este libro. Y normalmente Mateo siempre ha respetado, ¿sí?, la ley, y ha respetado la tradición, y ha respetado todo lo que el pueblo judío era, y era específicamente considerar al varón siempre en el linaje. Siempre, y esto siempre se ha dado, ¿no? Igual aquí Lucas también lo está haciendo. Entonces, pero Mateo escribió específicamente guardando los protocolos establecidos por la ley judía. Es por eso que él va a escribir en verdad el linaje a partir de José. O sea, realmente el padre de José era Jacob. Sí, era Jacob. Pero cuando vemos en Lucas decir que el padre de José era Elí, uno puede decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Se está confundiendo, ¿no? Hermanos, Lucas escribe no para los judíos directamente. Entonces, para Lucas no era tan necesario guardar, ¿sí? No era tan necesario guardar ese, vamos a decir, esa orden específica de la ley judía, sino lo que Lucas quería dar a conocer y dar a entender que era a los gentiles, ¿sí?, escribiendo a los gentiles, dar a conocer algunos aspectos propios de quién realmente era Jesús, ¿sí?, y cuál era su descendencia. Es por eso, mis amados hermanos, que aquí en Lucas, en el capítulo 23 que hemos leído, vamos a ver que este linaje le corresponde a María. ¿Pero por qué dice José? Era, hermanos, la costumbre en ese tiempo de no considerar a la mujer. Por eso Lucas aquí toma a José. Por eso dice, según se creía José de Elí. Era como que considerado, se podría decir, por María, ¿no?, como esposa. Pero este linaje que vemos en Lucas corresponde al linaje de María. Y el linaje que vemos en Mateo corresponde verdaderamente a José. No importa si era por María o si era por José. ¿En quién termina, hermanos? Primer punto en David. ¿Sí? En David. Pero después termina en Dios. ¿Sí? Termina en Dios mismo. Entonces, solamente para poder aclarar, mis amados hermanos, aquí, conociendo quién era María. ¿María es descendiente de la casa de David? Sí, mis amados hermanos. ¿De quién vino Cristo? Sí. Entonces, para aquellos que dicen, sí, que no puede ser porque José no tocó a María, no hay problema. Ahí está. El linaje de María y de la casa de David y de Dios. Amén. Después sigue diciendo, mis amados hermanos, volvemos a Lucas, ¿sí? Vamos a leer el verso 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le dice en este anuncio lo que iba a pasar. María, tú vas a tener un hijo. Y el nombre que va a llevar será Jesús. Nosotros sabemos, hermanos, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador, ¿sí? Jesús significa
Salvador. Salvador, traducido del hebreo y arameo, el nombre es Yeshua. Esta palabra es una combinación de Yah, una abreviatura de Yahvé, ¿no? Que nosotros también sabemos que se puede traducir. El nombre del Dios de Israel y el verbo Yasha, que significa rescatar, rescatar, entregar o salvar. Yeshua, ¿sí? Mis amados hermanos, el Salvador, ¿no? Jesús, nuestro Salvador. Un nombre con el significado desde ya, el cual iba a cumplir la misión o cumplir con el plan perfecto de Dios, que de hecho fue cumplido al ir a la cruz para salvar a cada uno de nosotros de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, somos conscientes y consideramos que es un nombre sobre todo nombre. Y dice también que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Hijo del Altísimo. Pero también hay otro nombre que se le considera, Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. Dios iba a utilizar a María como instrumento para poder venir a este mundo y estar con nosotros. Ahí se muestra la encarnación, ¿sí? La encarnación de Dios, de Jesús al estar justamente con cada uno de nosotros. Pero hermanos, vemos aquí la actitud de María. Hay la actitud que muestra María frente a la visita del ángel. ¿Se acuerdan que en el sermón pasado nuestro pastor nos habló de cuando el ángel visitó a Zacarías? ¿Sí? Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba su esposa? Elizabeth, muy bien. ¿Sí? Y Elizabeth era ya de edad avanzada, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Zacarías también ya era de edad avanzada. Pero hay una actitud que se va a mostrar y quiero que lo veamos en un paralelo. ¿Cómo es que recibe el mensaje Zacarías y cómo recibe María? Por un lado, Zacarías lo recibe con mucha duda, con mucha duda. ¿Cómo va a ser posible que yo siendo ya viejo pueda tener la oportunidad de ser padre y mi esposa, también siendo ya mayor, pueda tener un hijo? Hubo un poquito de incredulidad y de duda en Zacarías. Por eso el ángel le dijo, por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació Juan el Bautista. Pero aquí en este lado vemos a María con una actitud algo diferente, de hecho, y hay algo impresionante, ¿no? Que María dice, ¿no? He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. De hecho, María tuvo también una pregunta que le hizo al ángel, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que si todavía no me ha tocado varón alguno? O sea, mi esposo José todavía no me ha tocado. ¿Cómo voy a quedar encinta o voy a quedar embarazada? Y ahí es en donde el ángel le dice que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios era el que iba a posarse sobre ella para que pueda quedar encinta. Entonces, mis amados hermanos, la actitud de María aquí se va a mostrar, de hecho, de una manera interesante y en el paralelo diferente a Zacarías, ¿sí? Más sumisa, más humilde, más obediente. Y gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Entonces, y justamente, ¿no? Hemos leído lo que Dios dice, ¿no? Para Él no hay nada imposible. Dios iba a cumplir su plan, Dios iba a cumplir su propósito y lo estaba haciendo en este momento. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 38. ¿Sí? Nuevamente lo que acabo de leer, lo que les acabo de mencionar. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. En otra traducción dice prácticamente como la esclava del Señor.
¿sí? Siervo significa esclavo, ¿sí? Siervo, esclavo. Y la forma en cómo María muestra o presenta, en este caso, el desear y el querer que se haga como Dios quiera, ¿sí? Muestra de parte de ella esa sumisión, ¿sí? Señor, conmigo lo que tú desees. Estos pasajes que estamos leyendo han sido confundidos, mis amados hermanos, por la Iglesia Católica. Y a María, como tal, le han dado otro valor. Dentro de la doctrina católica, vamos a ver que María es considerada como corredentora. Vamos a ver a María considerada, ¿sí?, como madre intercesora. ¿Ok? María digna de adoración o veneración por ser la madre de Jesús. Mis amados hermanos, pero la Biblia no nos dice eso. O sea, en ninguna parte de la Biblia nos habla sobre el poder que tenía María o sobre esas características propias que en la doctrina católica han considerado. Más bien aquí vemos que María, en humildad y en sumisión, dice: soy esclava de ti, Señor, y que se haga conmigo lo que tú quieras. Aquí vemos, mis amados hermanos, esa sumisión, esa humildad de parte de María. Y por eso hay que tener cuidado cuando escuchamos a veces, ¿sí?, parte de esta doctrina, ¿sí?, que puede confundirnos, ¿sí? Porque a veces suena muy bonito en el concepto, ¿no? Pero ¿cómo no? María, si es la madre de Jesús, no puede interceder por nosotros. La palabra nos dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro más. No hay ningún santo, ninguna persona que pueda asumir este rol. Porque ¿en quién solamente hay salvación? Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, hay un término que habla de la unión hipostásica, ¿sí? Un término que habla de la unión hipostásica. Y este término es usado para describir cómo Dios, el Hijo, ¿sí?, Jesucristo, tomó la naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Porque aquí puede venir una pregunta, mis amados hermanos, y que la Iglesia Católica, y hay otras doctrinas de otras religiones también que mencionan que Jesús, ¿sí?, no era Dios, porque lógicamente fue humano. Y hay otros que dicen que efectivamente era Dios, pero no fue humano, ¿sí? Frente a ello, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra a Jesús siendo 100% Dios y 100% humano. Sí, 100% Dios y 100% humano. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1? El Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Y vemos aquí con claridad que Jesús, en el transcurso o en el momento de la historia, ¿sí?, viene a cumplir un propósito, y esto es a través de María. Pero ese fue el momento en el cual Él se encarna para venir o para estar en este mundo. Y aquí es en donde vamos a ver al mismo Dios dejando su trono, dejando su gloria, su majestad, para venir a habitar entre nosotros, lo que dice Juan 1:14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Esa es la maravillosa obra que Dios ha hecho, con un propósito. Y vemos aquí, mis amados hermanos, cómo es que María solamente es un instrumento para que esto suceda. Es por eso que ese término que les decía de la unión hipostásica va a mostrar que Jesús
siendo Dios 100%, también lo vemos 100% hombre y humano. Mis amados hermanos, Jesús sufrió del dolor, Jesús sufrió de la traición, Jesús sufrió cuando le negaron, Jesús sufrió todos los azotes que pudo haber recibido con el dolor y ese gran dolor al estar en la cruz, ¿sí? Y al saber que su padre lo había abandonado. Este es el dolor más grande, mis amados hermanos. Pero era por cumplir un propósito. Y era por un momento en su naturaleza humana. Porque no hubiera habido forma de cómo Él pueda o hubiera podido traer salvación a este mundo. Todo el peso de la ira de Dios sobre Cristo Jesús. Y ese dolor lo recibió y lo sintió como humano, mis amados hermanos. Ustedes, cuando se han golpeado con el martillo, ¿no? Es un dolor terrible, ¿no? O cuando hay cualquier otro golpe por ahí, duele, ¿sí o no? ¿Sí? Igual, Jesús fue como nosotros, mis amados hermanos. Pero siendo Dios, ¿sí? Siendo Dios. Y en Él, la diferencia con nosotros es que siendo humano, no cometió pecado. No cometió pecado. Su naturaleza de deidad como Dios, pero también naturaleza humana. Sí, también, mis amados hermanos, es importante comprender y entender que el instrumento que María, o sea, María como instrumento, de hecho, es ser considerada en bienaventuranza y en gracia. ¿Ok? Ese instrumento lógico de María como instrumento no es que sea poca cosa. María, la madre del Salvador. María merece respeto. María merece ponerla como una mujer de ejemplo. Sí, mis amados hermanos. Pero María no merece ser considerada diosa, ni quien sea digna de adorar, ni a quien darle atribuciones que no le corresponden. Y es que si María estuviera con nosotros, ¿sí? O María estaría en este mundo y escucharía cómo algunos, ¿sí?, la quieren adorar, ella diría, no, a mí no, a Dios, por favor, a Dios. Él es el único merecedor de la gloria, Él es el único merecedor de la honra. Porque yo misma soy esclava de Él. Porque yo misma, ¿sí?, soy sierva de nuestro Dios. Mis amados hermanos, si nosotros sabemos que Jesús, es cierto, cuando el ángel le dice que vas a tener un hijo, ella le va a decir, verso 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Mis amados hermanos, en ese tiempo, ¿qué hubiera pasado si el pueblo se entera que María está embarazada, pero no de su esposo? Aquí nomás, en nuestra cultura. Nosotros, se levanta, es un alboroto, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser posible? Le ha engañado a su marido, no puede ser. Se arma un alboroto. Hermanos, en ese entonces, ¿sí?, a una mujer que hacía esto, cometía la infidelidad, de hecho, era digna de que lo apedreen. La gran vergüenza de ser considerado como nada. Pero aquí justamente, mis amados hermanos, ella estaba dispuesta a ser considerada así. Ella sabía, era consciente por su cultura.
pero estaba dispuesta a aceptar lo que Dios había establecido. Y agradecido a Dios por el marido que tenía, por el esposo que tenía, por José, quien dice, guardó en secreto lo que también el ángel le había dicho a José, lo que iba a pasar con María. Y esto es hermoso porque vemos ahí, mis amados hermanos, cómo es que se iba a dar el cumplimiento sin que ninguno pueda ser afectado. Pero podrían haber sido afectados en este caso o considerados como tal, ¿no? Pero estuvieron dispuestos, María estuvo dispuesta a asumir el ser considerada quizás, no sé, como una mala mujer. Lo cual, bueno, de hecho no fue así. ¿Ok? Jesús nació sin la intervención de un padre humano. Eso lo sabemos. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y su humanidad fue a través de María, de hecho. Amén. Entonces aquí hemos visto la sumisión, la entrega, la humildad, ¿sí? La obediencia de María a lo que Dios le había dicho a través del ángel. Vamos al punto número 2, mis amados hermanos. ¿Sí? Vamos a ir al verso 39 al 45. Y vamos a ver aquí una mujer bienaventurada. ¿Sí? Una mujer bienaventurada. Dice verso 39, en aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mis amados hermanos, aquí acontece algo hermoso, ¿no? María visita a Elizabeth, que era su parienta, Elizabeth, la esposa de Zacarías. Zacarías, ya habíamos dicho, era quien se quedó mudo, ¿no? Y Elizabeth estaba encinta, ya llevaba 7 meses y quien estaba dentro de su barriguita era Juancito, ¿no? Juancito el Bautista. Y aquí sucede algo impresionante, ¿no? Lo cual justamente para Elizabeth es de impacto y le hace un comentario a María de lo cuán dichosa, cuán bienaventurada podía ser. El Espíritu Santo obrando en la vida de Elizabeth. Dice que al escuchar el saludo de María, se llena del Espíritu Santo y dice que en su vientre el niño salta, dice, de gozo, de alegría. Nos imaginamos, ¿no? Seguramente quienes son madres, ¿no? O quienes están en proceso van sintiendo cómo es que se va desarrollando el crecimiento, ¿no? Por ahí van sintiendo las pataditas, el movimiento, etc. Pero aquí dice que el niño salta, ¿no? ¿Cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá sido la fuerza, la sensación de Juan dentro del vientre de Elizabeth? Pero de hecho, esto se dio por un acontecimiento importante. ¿Quién vino a visitarla? La madre del Salvador, ¿sí? Y lo que dice Elizabeth, hermanos, a mí cuando yo lo leí, lo he vuelto a leer, ¿sí? Me conmueve mucho. Porque miren a Elizabeth, una mujer ya madura, ¿sí? Estaba encinta. Y nosotros nos imaginamos cuál era la fe o la magnitud de la fe de Elizabeth para saber con ciencia cierta que quien estaba en el vientre de María era el Salvador. O era su Señor. Es maravilloso, y miren, lo volvemos a leer, dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
Había aquí en Elizabeth, mis amados hermanos, esa certeza, esa convicción, ¿sí? Que el niño que María estaba esperando era Jesús, el Salvador del mundo. ¿Sí? Y es maravilloso esto, cómo María es usada por Dios, es bienaventurada por ser usada por Dios, bienaventurada por ser la madre de Jesús, ¿sí? La madre del Hijo de Dios. Y para nosotros igual, Dios mismo. ¿Sí? Por eso dice ella, de mi Señor. Esta madre que de una u otra forma recibió el mensaje con humildad, recibió con sumisión, y nos imaginamos el gozo también que ella pudo haber sentido al ser madre, ¿ok? Porque para Elizabeth no fue lo mismo, mis amados hermanos. Elizabeth dice en las Escrituras que ella era estéril, ¿sí? Ella no podía tener hijos, pero Dios le concedió en su vejez a tener un hijo. Y por eso es que María también ahí poder decir, no, la dicha que Dios me dio de poder quedar encinta. Pero esa alegría y ese gozo que quizá María pudo haber sentido en estar encinta del Salvador y de Jesús, ¿sí? Se va a mostrar en el tiempo, en los años, algo paradójico. ¿Sí? Y hay algo que justamente habla de la paradoja de la bienaventuranza. O sea, María al ser bienaventurada, pero hay una paradoja. Y justamente un autor, William Bear Clay, ¿sí? En su comentario a Lucas, justamente hablando de María, dice lo siguiente, y lo voy a leer. Dice, a María se le concedió la bienaventuranza de ser madre del Hijo de Dios. Bien podría llenársele el corazón de una alegría trémula y maravillada por tan grande privilegio. Sin embargo, esa misma bienaventuranza iba a ser como una espada que atravesara el corazón, porque conllevaba el destino de ver un día a ese hijo clavado en la cruz. Miren, mis amados hermanos, ¿sí? María, con el gozo y la alegría y la bienaventuranza que tenía de ser madre, pero le iba a durar ¿cuántos años? Humanamente, 33. Porque el dolor en su humanidad de María iba a sentirlo cuando Jesús estaba en la cruz y cuando Jesús iba a ir a la cruz. El dolor humano. Lógico saber después que Él era su Dios, ¿sí? Jesús seguramente después vino la alegría de la eternidad para María, como para nosotros, ¿sí? Pero de hecho iba a sufrir un dolor tremendo como madre. Y esto sucede, ¿no? Con muchas de las madres que, de hecho, o sea, van a pasar momentos de alegría, pero también momentos de tristeza, quizá de dolor o lamento. Pero María efectivamente tuvo que atravesar todo esto. Cuando somos conscientes de la verdad, los dolores y las dificultades que conlleva el servicio a Dios dejan de ser tema de lamentaciones y se convierten en nuestra gloria. Para María, todo lo que iba a pasar, el sufrimiento incluso, ¿sí? Se convertía en su gloria, en la gloria que ella podía específicamente tener o recibir de parte de Dios, ¿no? O sea, por lo dichosa que efectivamente era. Entonces vemos aquí a María, que es bienaventurada, ¿sí? Pero con aquellos puntos que ameritan también parte del sufrimiento que después iba a venir. Vamos al punto 3, mis amados hermanos. Alabanza por la misericordia de Dios. María, ¿sí? Al recibir las palabras de Elizabeth, María
al confirmar, porque María aquí está confirmando también lo que el ángel le había dicho, efectivamente, y cómo ella es considerada en el plan de Dios, María va a exclamar, María va a elevar un cántico, ¿sí? Va a elevar un himno, vamos a decirlo así. Que de hecho en el verso 46 hasta el 56, ella expresa, dice, verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones. Miren, hermanos, aquí una vez más se confirma cómo se consideraba María. María se consideraba común y corriente, utilizada por Dios solamente como un instrumento. Porque por eso dice el verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Siendo así, Dios le da de su gracia, ¿sí? Le permite que ella pueda ser usada y que a través de ella el Salvador pueda venir a este mundo. Y es cierto, ella misma dice, ¿no? Bienaventurada me van a decir por todas las generaciones. Hoy estamos en el 2023. Han pasado 2023 años, ¿sí? ¿Y seguimos considerándolo a María como bienaventurada o no? Bienaventurada. Dichosa. ¿Quién no hubiera podido querer o desear ser la madre del Salvador? ¿Sí? Dichosa, dichosa verdaderamente ella. Para tomarla como ejemplo y para tomarla también, ¿sí? como lo que fue la madre de Jesús. Y sigue exclamando y dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Miren, hermanos, esto, lo que está diciendo María en este himno, se le conoce como el Magnificat. Es un himno muy conocido o muy considerado, se podría decir, en la iglesia. Y es muy similar este Magnificat porque también se toma lo que Ana exclama en el capítulo 2 de Primera de Samuel. ¿Nos acordamos quién es Ana? Ana, una mujer, esposa de Elcana, que no podía tener hijos. Y siempre le pedía a Dios cuando subía al templo a orar donde se encontraba el sacerdote Elí, y le decía a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Quiero un hijo, quiero un hijo. Y un día dice que Elí lo mira, parecía como que se estaba mareada, ¿no? Y Elí le dice a Ana, Ana, digiere tu vino, ¿sí? Ya no tomes. Y Ana le dice, no, Elí, yo me encuentro turbada y tengo amargura en mi alma, porque cada año que vengo le pido a Dios que me dé la oportunidad de tener un hijo, y no puedo. Pero Dios le da la oportunidad a Ana de tener un hijo. Y cuando Ana, ¿sí?, recibe este privilegio de quedar encinta, de hecho, ella había hecho una promesa, ¿no? Ella había dicho que una vez que lo destete, iba a llevarlo a que esté Samuelito junto a Elí en el templo. Pero mis amados hermanos, la dicha que tuvo Ana de ser madre llevó a que ella pueda exclamar casi en el mismo sentido que María exclama aquí en los versos del 46 al 55. Y vamos a ir a verlo. Vamos a hacer Primera de Samuel, capítulo 2, mis amados hermanos. Y miren lo que dice. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová.
Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza, palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Verso 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de comer, de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Verso 8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Verso 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte de su propia fuerza. Verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey. Mis amados hermanos, vemos aquí específicamente, ¿no?, los versos 4 y 5. ¿Sí? Versos 4 y 5. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Verso 5. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Aquí hay una exclamación, de hecho, de parte de Ana y de parte de María, dando a entender lo que habían recibido. Esta alabanza o este cántico que ellos hacen es por lo que habían recibido de parte de Dios. Pero hay algo aquí que también es importante que nosotros como iglesia podamos entender en las palabras que justamente acabamos de ver. Y dentro de ello, sí, es lo que ha dispuesto, lo que decía María, ¿no? Has dispuesto a los arrogantes con todos sus proyectos, ¿sí? Perdón, has dispersado a los arrogantes con todos sus proyectos. Aquí hablamos de una revolución moral, ¿sí?, en donde el Evangelio va a obrar dando muerte al orgullo. ¿Sí? En María no había orgullo, en María había humildad y sumisión. ¿Sí? Y ella había sido considerada como tal, ¿no? Este orgullo, lógicamente, iba a ser destruido por el entendimiento de la palabra de Dios, por el entendimiento del poder del Evangelio en la vida de María y también en la vida de toda persona. Y aquí es en donde nosotros podemos decir, ¿no?, ¿qué orgullo, qué vanagloria puede haber en el ser humano? Que al compararse con el poder de Dios no quede hecho añicos o no quede por los suelos, mis amados hermanos. No hay nada. No hay nada. Si nosotros ponemos nuestra mente en un proyector, ¿sí?, el cual muestre todo lo que estamos pensando o todo lo que pensamos, ¿sí?, saldríamos de vergüenza, saldríamos corriendo, no puede ser, ¿no? Nos muestra nuestra naturaleza. Mis amados hermanos, delante de Dios, entonces no queda más que estar siempre en humildad, siempre sumisos a nuestro Señor y prestos para hacer lo que Él verdaderamente quiera. ¿Sí? Entonces, el primer punto, cuando habla que ha dispersado a los arrogantes con todos sus proyectos, está mostrando esa revolución moral, un cambio en el corazón, un cambio en la mente del ser humano, de la persona, entendiendo que no hay orgullo que pueda ir por sobre el poder de Dios. El punto número 2, cuando dice, ha arrojado de sus tronos a los poderosos y ha exaltado a los
humildes. Ha arrojado de sus tronos a los poderosos y ha exaltado a los humildes. Esta es la revolución social. El Evangelio pone fin a las etiquetas y prestigio del mundo. Hay muchos que menosprecian, ¿correcto? Hay muchos que menosprecian, que tratan a mal, ¿sí? Por el poder adquisitivo, ¿sí? Por la posición en la cual se encuentran y no consideran a otras personas, ¿no? Porque no es de su estrato social y una serie de temas que de hecho no es correcto, ¿sí? Y un ejemplo justo muestra, Moreto era un filósofo ambulante en la Edad Media. Era muy pobre, ¿sí? Un día se enfermó y este Moreto lógicamente es llevado al hospital, ¿no? A un hospital donde atendían vagabundos. Él era muy pobre, ¿sí? Y es llevado a un hospital donde atendían vagabundos y desamparados. Moreto llega y de hecho los médicos se reúnen para ver su caso. Y en ese tiempo, hermanos, el idioma que ellos hablaban, porque supuestamente por ser médicos, ellos eran de la alta sociedad. Y el latín era simplemente para aquellos pues que tenían ese estatus, vamos a decirlo así. ¿Qué vagabundo, qué persona pobre podía hablar latín? Nadie. Entonces ellos, frente a Moreto, se ponen, entre los médicos, a hablar, ¿no? Y entre ellos dicen, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar a este hombre como un experimento, ¿no? Como un experimento. Y de hecho, ellos pensaban que él no les entendía, ¿no? Porque era ilógico que este pobre hombre pueda entenderlos. Es por eso que en latín ellos empezaron a conversar. Pero Moreto sí los escuchaba, sí los entendía. Y en ese momento, cuando ellos hablaban, Moreto levantó la mirada y les dijo en su propia lengua, en latín, ¿sí? No llaméis despreciable a nadie porque en Cristo murió. No llaméis despreciable a nadie porque en Cristo murió. Cuando nos damos cuenta que Cristo hizo por todas las personas, ya no queda ninguna que podamos considerar despreciable. Las categorías sociales desaparecen. Sea el rico o sea el pobre, ¿sí? Delante de Dios, Cristo ha muerto. Hay una nueva identidad. Ya no somos considerados o llamados, vamos a decir, por el estrato, sino por la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros para darnos esa salvación. Y el último punto tiene que ver con cuando dice, ¿no? Ha saciado a los hambrientos con alimentos deliciosos y ha despachado a los ricos con las manos vacías. Aquí hay una revolución económica que hace el Evangelio, ¿sí? Una sociedad no cristiana es una sociedad adquisitiva en la que cada cual va a acaparar todo lo que pueda. Una sociedad cristiana es aquella en la que nadie querría tener demasiado, mientras otros tienen demasiado poco. En la que cada uno necesita tener solo para poder dar. Y justamente este cántico, este Magnificat, tiene su propio encanto. Tiene su propio encanto, pero hay dinamita en ese encanto. ¿Sí? Y justamente el obrar de parte de Dios. El Evangelio, mis amados hermanos, va a generar una revolución completa en nuestras vidas, ¿sí? Así como lo pudo hacer con muchos hombres en la historia, como lo hizo con María, también, mis amados hermanos, puede trabajar en cada uno de nosotros. Y es aquí en donde se ve esta alabanza, ¿no?, de parte de María por haber recibido esa misericordia de Dios. Pero en esa alabanza se muestra también cómo obra el Evangelio y qué es lo que hace Dios realmente. Dios bendiga su palabra
Y Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, y que estemos dispuestos, como María lo estuvo, a ser humildes, sumisa delante de la presencia de Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Hacerlo de la mejor manera, ¿sí? La consideración también de cuán gozosos nos podemos sentir o cuán dichosos cuando somos utilizados por Dios, y nunca dejar de alabar y de dar gloria a Dios por lo que hemos podido recibir de parte de Él. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos hablado, por habernos mostrado, Señor, este maravilloso anuncio que vino para con María. Señor, la dicha tan grande que tú le diste, de que fuera un instrumento para que tú vengas a este mundo, para que te hicieras humano como nosotros, para que sintieras, Señor, para padecer, para sufrir. Gracias te damos porque ese sufrimiento, Señor, a nosotros nos ha dado vida, a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser llamados tus hijos y de ser perdonados. Señor, así como a María, te pedimos que nos uses, que nos utilices, Señor, y que tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes cada día en que podamos decir que se haga tu voluntad y lo que tú quieras en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, por bendecir a tu pueblo, por bendecir nuestras vidas. Toda la gloria y la honra sea para ti por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.